Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por su sintonía este lunes 20 de noviembre. Hoy enfoco esta edición en un tema muy controversial, la eutanasia, lo que muchos definen como el derecho de una persona a morir dignamente. Básicamente, acelerar la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Este proceso es legal para varias personas en Canadá, pero el país está a punto de permitírselo a otro grupo de personas. Les diré a quién. Pero antes, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Les cuento que en abril de 2002, Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Poco después, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá siguieron este camino. Y más recientemente, España y Nueva Zelanda han dado luz verde a la eutanasia y muerte asistida, lo que incrementa el número de países que permiten ambos procedimientos a 7. La Ley de Asistencia Médica para Morir, MAID, por sus siglas en inglés, entró en vigor en Canadá en 2016. Esta norma establecía que las personas podrían ser candidatas si tenían una condición médica grave e irremediable, como una enfermedad o discapacidad que hubiera causado en los pacientes un estado avanzado de deterioro irreversible o sufrimiento físico y psicológico duradero, excluyendo las enfermedades de salud mental. Ahora, en su misión por acabar con el sufrimiento físico y psicológico de algunas personas por motivos clínicos o trastornos mentales, Canadá quiere ir un paso más allá, o sea, extender la norma en marzo de 2024 para dar también acceso a personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental, que puede incluir trastornos por uso de sustancias. Esto también incluye afecciones relacionadas con la psiquiatría, como la depresión y los trastornos de la personalidad. Esta propuesta no ha gustado a diversas organizaciones y activistas que comparan la medida con la eugenesia. El parlamentario conservador Ed Fast encabeza la lucha contra la ampliación de esta ley, argumentando que existe una falta de consenso médico que indique que las personas con enfermedades mentales necesitan un tratamiento tan drástico. El proyecto de ley de Fast para exigir que la expansión MAID se someta a una revisión adicional fracasó. Aún así, Fast indicó que los conservadores seguirán luchando por aquellos que quedan atrás debido a esta iniciativa y que no apoyarán la expansión de esta ley para incluir personas con enfermedades mentales. Fast también argumentó que ampliar el servicio a demasiadas personas sería promover el crecimiento de una cultura peligrosa en Canadá. Quienes están a favor de la propuesta, sin embargo, dicen que existen salvaguardias adicionales para garantizar que quienes buscan la eutanasia lo hagan por razones legítimas, que no se trata simplemente de salir de la calle y buscar la muerte con asistencia médica si una persona se siente deprimida, señaló el año pasado el entonces ministro de Justicia David Lametti. Actualmente hay 2 métodos de asistencia médica para morir disponibles en el país americano. El primero consiste en que un médico o enfermero practicante administre directamente una sustancia que cause la muerte, como una inyección de un medicamento. A esto se le llama asistencia médica para morir administrada por un médico. El segundo consiste en que un médico o enfermera proporcione o prescribe un medicamento que la persona tome ella misma para provocar su propia muerte. A esto se le llama asistencia médica autoadministrada para morir.
La eutanasia, como entenderán, ha sido eje de gran controversia por razones culturales y religiosas. Para que me explique un poco más de este tema, hice contacto con mi neuróloga, la doctora Casilda Balmaceda, y acá les dejo la entrevista. Doctora Casilda Balmaceda, distinguida neuróloga en la ciudad de Nueva York, muchísimas gracias por acompañarme en ENICO Más. Encantada de estar contigo esta noche. Placer. Doctora Balmaceda, ¿qué es y en qué consiste la eutanasia? Bueno, la eutanasia es primeramente viene de un término griego que es eu, de bien o well, y thanasia, thanos, de muerte. Entonces se refiere a muerte buena, sí, quiere decir básicamente, legalmente se refiere a aquellas personas que mueren asistidas por un profesional de la salud, un médico. ¿Y cuál es la diferencia entre la eutanasia y la muerte asistida por un médico? ¿O es lo mismo? No, la eutanasia se refiere a cuando un médico directamente le administra a un paciente que tiene por lo general una enfermedad terminal una medicina, una combinación de drogas, una combinación de medicinas para que tenga una muerte más tranquila, más llevadora, una muerte sin dolor. La muerte asistida, lo que llaman muerte asistida por un médico, es cuando el médico le da medicinas al paciente, el paciente, él o ella lo toman solas esas medicinas, por lo general en su casa, para una muerte más tranquila, más llevadera. ¿Y cómo se practica la eutanasia? ¿Se utilizan medicamentos específicos para practicar este proceso? Sí, la eutanasia, de hecho, no está practicada en Estados Unidos legalmente, pero en muchos otros países, por ejemplo, en Colombia, en algunos estados de Europa, en algunos países en Europa, el médico administra esos medicamentos directamente por forma oral o por forma inyectada, por lo general barbitúricos, que hace que el paciente se empiece a dormir poco a poco y luego quede dormido profundamente y luego a la muerte. El doctor de hecho administra esos medicamentos, por ejemplo, pentobarbital, al paciente en la casa. ¿Y la decisión de la eutanasia la debe de tomar la persona a quien se le va a practicar o puede ser algún familiar o quizás el cuidador de esa persona? Por lo general, las leyes de la eutanasia con respecto a que el médico le administre al paciente una dosis directamente al paciente están decididas por el paciente mismo. No pueden ser delegadas en la familia. También quiero decir que la eutanasia en Estados Unidos no es legal. En Estados Unidos sí, hay ciertos estados como Nueva Jersey, por ejemplo, Maine, en los cuales es permitido la muerte asistida por el médico. Quiere decir que el médico le da al paciente ciertas drogas, cierta combinación de drogas que el paciente puede tomar luego para tener una muerte más llevadera. En ese caso, también se aplica que el paciente tiene que pedir el permiso a una junta legal y tiene que ser hecho esto por el paciente, no por la familia. O sea que la persona debe de cumplir ciertos requisitos para que le puedan practicar la eutanasia. Sí, para que en los Estados Unidos, para que el paciente pueda ser permitido a que el médico le dé medicinas para morirse más tranquilamente. En otras palabras, lo que llaman el Physician Assisted Death, que es la muerte asistida por el médico, tiene que cumplir ciertos requisitos. Número uno, tiene que tener más de 18 años, tiene que ser competente, puede tomar sus propias decisiones y tiene que tener una enfermedad terminal. En los Estados Unidos, la enfermedad terminal quiere decir una enfermedad que tiene menos de 6 meses de pronóstico de vida. Entonces, muchos consideran la eutanasia como un derecho a muerte digna. ¿Qué piensa usted sobre esto como doctora, que es usted? Bueno, una pregunta muy interesante y compleja, ¿verdad? A nivel médico, nuestro deber como médicos es prevenir el dolor. Y lo que te puedo decir es que hay ciertas enfermedades como la ALS, la cual hemos estado hablando, que son muy dolorosas y muy trágicas porque los pacientes pues dejan de respirar estando completamente conscientes hasta el final de sus días. O sea que a nivel neurológico, a nivel médico, nuestro deber es
tratar de sobrellevar el dolor, tratar de que el paciente tenga menos dolor cuando muere. Ahora, a nivel legal, pues hay mucha controversia, a nivel espiritual y religioso también hay diferencias en diferentes religiones de cómo ve la eutanasia. Me llama mucho la atención el tema de la eutanasia, doctora, porque cuando mi papá estuvo en coma por mucho tiempo, a nosotros nos pedían los médicos ponerlo en cuidados paliativos y decían que era para que él tuviera una muerte digna. ¿Es esto quizás lo mismo que la eutanasia o hay cierta diferencia? Algunas personas le llaman a eso eutanasia pasiva. En verdad, ese tratamiento paliativo que le ha ocurrido a muchos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Consiste en básicamente poner a los pacientes en un sistema de hospicio, en los cuales le dan medicinas para sobrellevar el dolor, hacer lo que respire más tranquilamente, etc. Pero en verdad no se considera eutanasia, se considera poner al paciente cómodo, sin dolor, sin sufrimiento, para que así entonces el paciente pueda morir de causas naturales, pero no es darle medicinas para que muera o no es acelerar la muerte. Entonces, este procedimiento de la eutanasia se puede practicar en cualquier hospital o debe de ser en una institución específica. Bueno, en los Estados Unidos la eutanasia no es legal, o sea que ningún doctor en los Estados Unidos puede practicar la eutanasia. En otros países en Europa y en otras partes del mundo sí, hay ciertos países en los cuales es legal y el doctor puede administrar eso en la casa del paciente, en ciertas instituciones. En los Estados Unidos lo que sí es legal y solamente en algunos estados de los Estados Unidos, Jenny, es que el doctor le dé una receta al paciente, que ese paciente obtenga esas medicinas y luego ese paciente lo administre solamente a sí mismo, en su casa por lo general. Finalmente, doctora, como neuróloga, una doctora que seguramente ha tenido que lidiar con pacientes con serios problemas médicos, ¿ha tenido usted algún paciente que quizás haya optado por la eutanasia? He tenido pacientes con enfermedades terminales, pero ninguno de ellos, creo que por razones más bien culturales y religiosas, ha decidido que esa opción no es una opción para ellos. Pero sí he tenido pacientes con esta misma enfermedad que han decidido no a la eutanasia en ese momento. Bueno, doctora Casilda Balmaceda, muchísimas gracias por su fiel colaboración a ENI con Más. Siempre, Eni. Abrazo. Y bueno, pues muchas personas temen que esta propuesta llegue al Congreso estadounidense, ya que las leyes canadienses a veces captan la atención de los políticos en Washington. En agosto, la administración Biden dijo que Estados Unidos podría seguir el ejemplo de Canadá en cuanto a que los estadounidenses solo tomen 2 bebidas alcohólicas por semana. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre esa posibilidad. Dicho esto, me gustaría saber su opinión. ¿Piensa usted que en el país donde vive se debería aplicar o no la eutanasia? Déjenme su comentario en la parte inferior de este video, ya que sería súper interesante leer su opinión al respecto. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparte este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en otra edición de ENI con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.